Buenos días, chicos, bienvenidos al segundo día de jornadas. Antes que nada, pediros disculpas por este pequeño retraso y comenzamos con nuestra primera charla de desayuno. Presentaros a nuestra primera ponente, Diana Gavilán. Es licenciada en Publicidad, doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, actualmente profesora. Es investigadora de la Consulta del Consumidor, lleva siendo consultora en marketing y comunicación durante 15 años. Ha trabajado para empresas como IKEA, Bankinter o Tafum, entre otras. Así que dejo con ella. Buenos días a todos y muchas gracias por haber venido hoy aquí a escuchar una charla sobre marketing sensorial. Antes de nada quiero dar las gracias a Cristina, que me invitó a venir, a vosotros por haberos dejado esta mañana aquí y espero que, que sea capaz de satisfacer vuestras expectativas, porque yo no he llenado una clase así en mi vida. Así que esto es una prueba de que nadie es profeta en su tierra. Bien, vamos a empezar pensando algo que... cerrad los ojos y pensad en algún momento de vuestra vida que fuera realmente memorable, algo que vosotros penséis, de esas escenas que uno dice, si alguna vez tengo que pensar algo de mi vida, quiero capturar este momento. ¿Ese momento que estáis pensando tiene algo que ver con haber comprado un producto o un servicio? No, seguro que no. Claro que no, y además es sano que así sea. Decimos que lo que hace que la vida merezca la pena, lo que hace que ese momento sea tan memorable, tan especial, ¿qué es? ¿Qué es lo que convierte a ese momento en algo verdaderamente mágico? ¿El qué? La emoción. ¿Qué más? ¿Qué es lo que hace que la vida tenga interés? ¿Tener cosas? No, tener cosas no tiene ningún interés. ¿Qué es lo que hace que esto digas, oh, esto no me lo quiero perder? Lo que nos ocurre, las experiencias. Las experiencias es lo que hace que la vida merezca la pena, que la vida tenga la magia que tiene, lo que nos ocurre, lo que nos pasa, lo que vivimos. Hay cosas que merece la pena vivirlas. Y eso es lo que hace que se conviertan en momentos memorables. Bien, pues esta idea así formulada se les ocurrió a dos norteamericanos justo a finales del siglo pasado y la concibieron como lo que van a llamar la economía de las experiencias. Fine y Gilmore en 1999 dijeron: la gente está harta de productos. Los consumidores están hartos de que les demos productos y servicios, pero quieren tener las experiencias que les reportan esos productos y servicios. Y así es como entendemos hoy todo lo que llamamos el consumo. ¿Qué es una experiencia? Y esto es muy importante. Una experiencia va a ser un suceso que es privado, que nos ocurre a cada uno de nosotros. Por ejemplo, ahora mismo cada uno tiene una experiencia. ¿Aquí hace calor? La sensación térmica que vosotros tenéis y que tengo yo es completamente distinta. Yo me pongo mala cosa porque a todos los sitios a los que voy paso calor. Pero paso calor porque yo me estoy moviendo. Si yo me pongo un jersey ahora mismo, ya me muero. Y es que la sensación, la experiencia que yo estoy teniendo es diferente de la vuestra. La experiencia, por lo tanto, es privada. La tiene cada uno. Cada consumidor va a tener su propia experiencia. Y esa experiencia es una respuesta a estímulos que vienen de fuera.
serio, es que no hace falta vivirlo. Este va a ser la clave. No sé si habéis fijado, la música empezaba un poco confusa, luego parece que era una cosa triste, de repente cambia el discurso y se convierte en algo muy optimista, muy positivo, y cambia nuestras emociones y con eso cambia lo que nosotros estamos experimentando. Pero no lo hemos vivido, no hemos estado ahí, ni nos ha pasado lo bueno ni nos ha pasado la mala. Y esa es realmente la magia que van a tener las experiencias y el reto que nos plantea el marketing. Las experiencias no hace falta vivirlas, hace falta sentir como que las estás viviendo. Son diseñadas para que las vivamos, pero no necesariamente estamos ahí. ¿Habéis ido alguna vez a un cine en el cual les ponen una imagen, mueven la silla, echan olor, te ponen sonido y tú te crees que es una nave volando por el espacio? Y no lo has vivido, pero te crees que lo has vivido. El reto que tenemos hoy en día, todos los de la comunicación y los de marketing, es ser capaces de construir, de diseñar, de maquetar experiencias para nuestros consumidores. Y estas experiencias, cuando funcionan verdaderamente bien, van a conseguir algo en el consumidor increíble, que es lo que llamamos el estado de flujo. El estado de flujo es un estado en el cual un consumidor, pensad en vosotros como un consumidor que va con un cable enchufado al suelo. Y es un cable que normalmente va enchufado, y ese enchufarte al suelo lo que significa es que te están informando constantemente de que el tiempo pasa. Tú estás en una clase y dices, oh, le quedan 25 minutos. Vas a un sitio y piensas, me queda no sé cuánto. Pero sin embargo hay sitios en los cuales desenchufas la conexión al suelo, dejas de tener noción de que el tiempo pasa. Y cuando dejas de tener la noción de que el tiempo pasa, es porque toda tu atención está concentrada en disfrutar de lo que te está ocurriendo. Esa es una experiencia que todos conocemos y nos ocurre seguro cuando estamos con amigos. Nunca os ha pasado que son las 2 de la mañana y dices, ¿qué hora es? ¿Las 2? Y resulta que hace 2 minutos eran las 12 o las 10. Y es que has desenchufado tu atención al paso del tiempo. Bueno, pues en el estado de flujo ocurre eso. Y eso nos ocurre en marketing en dos contextos muy importantes. Uno, cuando entramos a una tienda y la tienda nos interesa. ¿Nos ha pasado entrar en un establecimiento y ves un producto y dices, ah, esto me gusta? Levantas la vista y ves otra cosa y dices, ay, a ver qué hay aquí. Y tú habías entrado 2 minutos y llevas ¿cuánto? ¿Nos ha pasado perderos en una tienda dando vueltas? Y hay otro contexto donde nos ocurre, es navegando. Estás en la web y de repente pulsas un sitio, entras en otro, vas a otro y se te empieza a pasar el paso, dejas de tener la sensación de que pasa el tiempo porque estás navegando y disfrutando. Eso es el estado de flujo. El estado de flujo es lo que conseguimos cuando a un consumidor le hacemos vivir una experiencia que es interesante. Bien, pues el siglo XXI es el siglo de las experiencias, es el siglo donde los consumidores compran productos, pero no por el producto en sí mismo, sino por la experiencia que proporciona. El Axe no se compra porque es un desodorante, sino por la experiencia que promete, y como ese, muchísimos otros productos. Así que nuestro reto es crear experiencias. Bien, para crear experiencias hay un ingrediente fundamental, y es que las experiencias empiezan en lo que sienten los consumidores. Empiezan porque hay algo que está fuera de nosotros que entra en nosotros. El mundo se nos cuela a través de los sentidos. Y por eso un profesional de marketing hoy en día tiene que entender cómo funcionan los sentidos, porque esa explicación de cómo entra el mundo es la base fundamental para crear las experiencias. El marketing sensorial va a ser eso, va a ser entender cómo trabajan los sentidos para explotarlo en la creación de experiencias. Nosotros le vamos a dar al consumidor una serie de pistas visuales, acústicas, olfatorias, de sabor, ápticas, y con eso el consumidor va a crear su experiencia. Pero claro, si vamos a darle esas pistas, tenemos que saber cómo funcionan estas pistas, tenemos que saber cómo funcionan cada uno de nuestros sentidos para poder integrarlos. Y de eso solemos saber poco, porque normalmente nuestra formación en marketing suele ir muy orientada al sentido de la vista y de una manera muy particular. Es decir, nos han enseñado mucho a trabajar sobre la identidad, sobre lo visual, de una manera muy, muy concreta, y probablemente tengamos que profundizar más para explotarlo mejor el poder de la comunicación con los demás sentidos. Lo primero que tenemos que tener claro si trabajamos con varios sentidos es que una experiencia es tanto más rica cuanto más estimulada es. Es decir, ver está muy bien, pero si ves y oyes, está mejor.
Y si ves, oyes y además hueles, es mucho mejor. Mirad, cuando se entrena, por ejemplo, a los soldados a prepararse cómo va a ser un campo de batalla, se hace una simulación. Los ejércitos, un ejército se divide, unos son de un bando, otros son de otro bando, hacen estrategias, se disparan y crean, reproducen una situación que tiene que parecerse mucho a lo que va a vivir un soldado cuando llegue al campo de batalla. Sin embargo, uno de los grandes problemas que suele suceder con esas simulaciones es que hay un input que tiene la realidad que no suele contemplar la simulación. Y es que la realidad huele. Y la simulación no suele oler. Cuando un soldado entrena, no huele como huele un campo de batalla. Por eso, los últimos avances en temas de simulación para preparación a los ejércitos son collares que emiten un olor parecido a lo que es el olor de la metralla, de los tiros y de las heridas. Yo empecé mi carrera profesional haciendo filmaciones de vídeo en quirófanos. Entonces, filmar en un quirófano pues, es una cosa un tanto grimosa, así que antes de entrar al quirófano yo lo que hice fue verme un montón de cirugías. Hasta que la cirugía dejaba de tener significado para mí, lo veía y no me producía ningún tipo de efecto. Y el primer día que llegué a un quirófano, descubrí que los quirófanos huelen. Y aquello me dejó descolocada, porque yo sabía lo que iba a ver, lo que no estaba era preparada para lo que iba a oler. Eso quiere decir que la experiencia es algo intrínsecamente rico, es multisensorial. Ahora bien, cuidado, el que algo sea multisensorial no quiere decir que al consumidor le tengamos que disparar por todos los lados, es decir, que le vamos a echar olor, le vamos a echar movimiento, le vamos a echar sabor, le vamos a poner música, le vamos a poner imágenes. Cuidado, porque eso muchas veces produce lo que llamamos sobreestimulación, y la sobreestimulación no funciona excesivamente bien. Así que veamos cómo tenemos que trabajar. Al trabajar multisensorialmente, lo primero que hacemos es transmitirle al consumidor un tipo de mensaje que lo que pretendemos es que lo entienda, lo perciba, lo recibe y lo entiende. Y eso está bastante bien, pero percibir es algo así como ver. Y hay algo mucho mejor que ver, que es que es mucho mejor que ver las cosas. Mucho más mágico, mucho más estimulante imaginarlas. La imaginación es mucho más poderosa que la visión. Esto es algo que siempre hemos sabido, pero es que ahora mismo no solo lo sabemos, lo hemos podido demostrar gracias a lo que son los electroencefalogramas. Escuchad esta secuencia. A ver, ¿habéis ido alguna vez a un concierto donde el músico está cantando y de repente se calla, y cuando se calla canta el público? ¿Sabéis esa escena, no? Está el músico cantando, ¿verdad? Y de repente quitan toda la música y el que canta es el auditorio. Bueno, pues cuando eso se hace, hay una simulación que era lo que yo quería enseñaros, cuando tú a una persona le pones una melodía y luego le haces que imagine esa melodía, se la vuelves a poner, le pones que imagine, se la vuelves a poner, ese juego registra completamente cambios en el nivel de activación cerebral. La activación es máxima cuando imaginas y decae cuando oyes. Ese ejercicio que los músicos hacen, bueno, pues como una gracia, tiene muchísimo sentido. Y es que en ese momento tú te sientes parte de la escena, tus emociones se multiplican porque tú estás cantando la música por dentro y por fuera. Y eso es por lo que nosotros entendemos que el objetivo de la comunicación multisensorial es doble, es hacer que la gente perciba, pero sobre todo es hacer que la gente imagine. Esta comunicación multisensorial tiene muchos objetivos, pero yo lo concentraría todo en uno. Nosotros trabajamos para hacer que una marca tenga unas experiencias memorables. Lo vamos a aplicar al producto, lo vamos a aplicar a la comunicación, lo podemos aplicar a la ambientación, pero sobre todo el marketing multisensorial tiene que hacer crecer a la marca. Es decir, somos promotores de marcas y lo que hacemos es que una marca que antes era pues una identidad visual, que podía tener una serie de características, ahora es una realidad multisensorial. Vamos a pensar un poco cómo van a funcionar estos sentidos y cómo nos podemos aprovechar de sus peculiaridades.
Realmente la vista es el que yo os decía, es nuestro sentido quizá primero, es por el que recibimos mucha información, pero como decimos en marketing sensorial, la información te lleva a las conclusiones, las emociones te llevan a la acción. Es decir, lo que ves está muy bien, te da muchos datos, pero no te consigue emocionar plenamente. Nuestra vista es un sentido importante porque capta mucha información. De hecho, somos capaces de registrar hasta 200 colores. Os voy a poner este dato porque vais a ir viendo cómo cambian nuestros sentidos en función de su capacidad de registro. Nuestro ojo no registra más de 200 colores. Tiene esa limitación. El hecho de que un dispositivo pueda ofrecerte millones es fantástico, pero nosotros registramos 200. Y durante años la publicidad ha explotado estas posibilidades de nuestros ojos para transmitirnos información más o menos informativa, o contenidos, perdón, más o menos informativos o más o menos sugerentes. Pero hoy tenemos que llegar un poco más allá y queremos saber cómo verdaderamente podemos explotar las posibilidades de este sentido, por ejemplo, en la comunicación móvil. La comunicación móvil tiene una, sobre todo si son promociones geolocalizadas, tiene una peculiaridad, y es que es un canal muy rápido. Tú lanzas un mensaje y ese mensaje tiene que ser un generador de traffic building, es decir, tiene que hacer que la gente vaya a la tienda. Si yo te tengo en un radio de X metros en un centro comercial, cuando te mando un mensaje lo que pretendo es que vengas y que pruebes. De manera que tiene que funcionar de una manera especialmente dinámica, más de lo que hemos hecho en medios anteriormente de comunicación. Hemos investigado, por ejemplo, un hecho que a nosotros nos preocupa bastante, y es si cuando percibimos, los elementos que nosotros recibimos funcionan aisladamente o se combinan. Quiere decir, ahí veis dos donuts, ¿no? ¿Son iguales los dos donuts? Sí. ¿Son iguales? Sí. ¿No? ¿Sí? Son idénticos, es la misma foto. Es la misma foto, una es más grande y otra es más pequeña. Nosotros lo que investigamos era si esos dos donuts, para los consumidores, se percibían igual. Por lo siguiente, porque si yo lanzo una promoción, yo quiero saber qué es lo que me va a funcionar mejor. Y para saber qué es lo que me va a funcionar mejor, yo quiero saber qué lee visualmente el receptor. Normalmente uno de los drivers, de los digamos, motores de la conducta del consumidor para acudir a un sitio es buscar algo que le resulte atractivo. Y cuando tenemos hambre, una de las cosas que nos pide el cuerpo es azúcar. Así que nosotros buscamos estímulos que tengan, bueno, pues una buena oferta de azúcar. De manera que nosotros le preguntábamos a los consumidores, cada uno recibía un tipo de mensaje, si el nivel de azúcar que tenía este donut es muy dulce o nada dulce. Dígame en esa posición cuánto le parece a usted. ¿Es muy jugoso o poco jugoso? ¿Es muy apetecible o poco apetecible? Les preguntábamos diferentes características. Bueno, los dos donuts salían iguales en todo menos en una cosa. ¿En qué? El donut de la derecha es mucho más dulce que el donut de la izquierda. Exactamente, porque sabemos una cosa, cuando nosotros presentamos una imagen, el consumidor no solo ve esa imagen, mezcla lo que ve. Un donut al lado de algo dulce subraya su dulzura y se percibe más dulce. Nosotros no percibimos chocolate y donuts, percibimos un donut más dulce porque está mezclado el chocolate. Ojo, eso es muy importante porque quiere decir que cuando nosotros presentamos información visual, el consumidor mezcla lo que le ponemos. Mezcla los distintos estímulos visuales. No ve dos elementos, sino ve uno que subraya las propiedades del otro. En otro experimento lo que hacíamos era ver hasta qué punto el consumidor era capaz de imaginarse lo que suponía tener estos pantalones. Entonces lanzábamos los mensajes, el titular de la campaña era el mismo, pero en un caso, como veis, les ponemos imágenes de jóvenes, este va dirigido a jóvenes, y en el otro la foto del producto, lo que se llama publicidad informacional o transformacional. ¿En cuál se imagina el consumidor mejor llevando los vaqueros? Bien. Eso quiere decir que los consumidores somos capaces de imaginar más rápidamente cuando vemos a otros consumiendo. La publicidad excesivamente informativa es mucho más lenta que la publicidad mucho más imaginativa o transformacional. Pero quizá lo más relevante que puedan manifestar nuestros sentidos es que, ¿conocéis una enfermedad que se llama la sinestesia?
Los sinestetas son personas que tienen asociación, tienen como un bypass sensorial, de manera que cuando oyen 4 ven un rojo y cuando oyen 3 ven un azul. Tienen la capacidad de conectar 2 sentidos. Bien, eso es una patología que tienen ciertas personas. Sin embargo, todos tenemos un proceso muy parecido, que es lo que se llaman cruces modales. Imaginaros que vuestra vista no llega al cerebro, sino que entre medias se cruza con otros sentidos. Nuestros sentidos están entrecruzados y eso significa que hay veces que una imagen nos genera sensación de sabor, que un sonido nos genera una sensación áptica, que un sabor nos genera una imagen visual, que están conectados. Eso se llaman efectos crossmodales. Estos cruces modales, por ejemplo, explican que esos dos cruces modales, ¿cuál os apetece más? En cuanto a sus propiedades, ¿qué diferencia hay entre el de la derecha y el de la izquierda? ¿Qué? El color. ¿Cuál es más dulce? Todo el mundo sabe que el de la derecha es mucho más dulce. Si miras al de la izquierda, salivas. Si miráis al de la izquierda, generáis saliva rápidamente porque es un color muy ácido. Y es que las imágenes, aunque nos parezcan mentiras, saben. Y esto es algo que tenemos que tener muy presente. Hay medios, como por ejemplo Internet, donde no somos capaces de comunicar sabor, porque la gente no come Internet. Pero ojo, es que las imágenes pueden saber si utilizamos esas transferencias entre sentidos. Y aquí hacemos una transferencia donde lo visual genera sabor. Hay imágenes que generan reacciones emocionales exactamente iguales que las que produce el consumo del estímulo, porque producen estas transferencias modales. Esto es un efecto de matching. El efecto de matching quiere decir que nosotros, nuestros sentidos, entienden que la intensidad en un sentido se puede transferir a la intensidad en otro. Quiero decir, si yo pongo un envase de colonia en un rojo chillón, ¿qué puedo esperar de esa colonia? ¿Qué espera el receptor de esa colonia? ¿Que sea suave o muy fuerte? Muy fuerte. ¿Cómo son las patatas fritas de la izquierda? Son sabrosas, ¿no? Desde luego, la light no va a saber a nada. No sé si lo veis. El juego de colores hace que nosotros entendamos rápidamente que colores intensos corresponde a sabores intensos. Colonias con envases intensos generan percepciones de olores intensos. Y cuando los envases tienen colores mucho más suaves, eso genera una expectativa de sabor más, digamos, más moderada. Pero la imagen es uno de los, o la vista es uno de nuestros sentidos, pero no es el único ni además probablemente el más potente. La imagen tiene un problema, y es que no emociona. Tú ves un cuadro y no te pones a llorar, pero ¿no os ha pasado nunca que habéis llorado con una música? Y es que el sentido probablemente más emocional, que tiene más capacidad para transmitir emociones, es el sentido del oído. Es un sentido además el más rápido. Si quieres comunicar algo y decirlo rápidamente, pon sonido, no lo digas con una imagen. La imagen es mucho más lenta. Lo primero que oímos es el sonido. Y esto supone que para las marcas hoy en día, además de crear una identidad de su imagen, quieren crear una identidad también de cómo suena, porque eso es darles una nueva realidad. Por eso vemos cómo muchas tiendas de moda, por ejemplo, están creando sus propias listas de música donde identifican su propia marca con la música. Todo el mundo identifica a Bershka con un tipo de música. Y cada vez son más las marcas que quieren tener esa identidad acústica, además de una identidad, por decirlo de alguna manera, visual. ¿Esto qué es? ¿Cualquier moto? ¿Qué es? Esto es una Harley. Y es que la identidad acústica de la Harley es fundamental. Pero es que las emociones suenan.
iPhone y lo escuches atentamente, es terrorífico. La imagen, si le quitas el sonido, queda muy pobre. Si queremos conmover al consumidor, tenemos que hacerle que oiga sonido. Y además, si queremos que se crea lo que nosotros le decimos de nuestros productos, los productos tienen que sonar. Hace unos años, cuando se prohibieron los CFCs, las marcas de aerosoles empezaron a tener un problema importante, y es que no había manera de hacer que determinados productos, como los desodorantes, sonaran bien. Y si un desodorante no suena, no tiene poder. Axe, por ejemplo, era uno de los productos que se enfrentaba a este reto. Axe pasó de ser un producto que sonaba muy bien a ser un producto que hacía como cuando lo apretabas, y aquello pues no tenía ningún poder. Así que los fabricantes, los que trabajaron, y en eso un investigador de Oxford que se llama Charles Spence, y que bueno, pues es probablemente la persona que más sabe sobre todos estos efectos multisensoriales, trabajó en crear un sonido que fuera capaz de contarle al consumidor el poder que tenía aquel producto. ¿Alguien usa el desodorante Axe? ¿Tú le has escuchado? ¿Qué tal? Yo no me lo he traído hoy, se me ha olvidado, pero debería haberlo traído para que pudierais escuchar el sonido, porque verdaderamente es perfecto como suena. Es un poder de desodorización tal que solo escuchándolo ya crees que te va a ocurrir todo lo que te cuentan en los anuncios y mucho más. Eso mismo le ocurre a otros productos, a lo mejor tan cotidianos como los huesitos, que suenan muy bien, o las patatas Pringles. ¿Habéis comido patatas Pringles? ¿Os habéis fijado cómo suenan? Y suenan completamente distinto al resto de las patatas. Tienen un crujido especial, que es un crujido de laboratorio, es decir, es un sonido elaborado para que tenga ese sonido un poco, digamos, como mate, a diferencia de las patatas convencionales, que es más crujido. Si un producto no suena como tiene que sonar, no te lo puedes creer. Otro de los sentidos que el marketing tiene que explotar, aunque también lo está explotando cada vez más, es la áptica, lo que llamamos el sentido del tacto. Mirad, nuestras manos, tocaros las yemas de los dedos y rozároslas unas con las otras, suavemente. Las yemas de nuestros dedos están llenas de terminaciones nerviosas, y cuando se acciona ligeramente, eso segrega muchísima oxitocina. Es decir, eso es enormemente activante. El éxito de productos como los productos Apple, con su tactilidad tan fascinante, nada que ver con otros. Yo tengo un Samsung que no es para nada un Apple, se nota fundamentalmente en la tactilidad, hace que tengan una experiencia muy gratificante, porque es que tienen un tacto enormemente suave y enormemente bien resuelto. El conocimiento del tacto nos va a ayudar a entender por qué las personas, antes de comprar los productos, necesitamos tocarlos. ¿Tocáis los productos antes de comprarlos? Hay un fenómeno muy curioso, y es que todo consumidor que llega a una gran superficie coge un producto, lo toca, lo mira y luego va, lo deja y coge el de detrás. Y es que a nosotros nos gusta que el nuestro no lo haya tocado nadie, por lo menos nosotros. Y no vamos a llevar que no toca nadie. Lo que no sabemos es cuándo. El que tú has cogido fue el que desechó el anterior, pero eso es una reacción muy habitual en el tacto. Nosotros, antes de comprar, necesitamos tocar, porque el tacto es un sentido verificador. Es curioso, es un sentido que aparentemente no tiene mucha importancia, ¿no? Las cosas no tienen por qué ser tocadas, y sin embargo, el consumidor no se convence de verdad hasta que no toca. Por eso, cuando empezó a venderse moda en Internet, había un cierto recelo a cómo vamos a ser capaces de salvar el problema del tacto. Porque la gente no cree hasta que no toca. Que ver es informarse, oír es emocionarse, pero si quieres verdaderamente contrastar la realidad, toca. Porque eso es cuando verdaderamente vas a estar seguro de lo que vas a consumir. Bien, vemos cómo las compañías de moda han sido capaces de salvar esa pequeña barrera, ofreciéndonos un complemento informativo por un lado, y por otro lado visual, con unas fotos excelentes. No hay más que ver lo que es la web de Zara para entender cómo se podía solventar esa barrera. Y es que el tacto va a tener dos funciones. Decimos que las personas tenemos distinto nivel de necesidad de tocar. Es lo que se llaman las escalas de Need for Touch. Lo que miden es la necesidad que tenemos de tocar, y no todos tenemos la misma necesidad. En general, los mediterráneos tenemos un Need for Touch bastante más alto que otras culturas, por ejemplo que los anglosajones. De hecho, las grandes superficies tienen mucho éxito en zonas mediterráneas porque somos muy tocones. A nosotros nos encanta
manejar los productos antes de consumir. Y ese tocar tiene dos objetos. Vamos a tocar, por un lado, para verificar que lo que nos dice la imagen es cierto. Y por otro lado vamos a tocar porque tocar es divertido. Con un fin exclusivamente placentero, porque tocar nos gusta. Claro que cuando uno toca, tiene que verificar que lo que sucede es lo que ha visto. ¿Y qué es lo que ocurre cuando un producto no te aporta esa experiencia que podríamos decir áptica esperada? ¿Conocéis una marca que se llama Bang&Olufsen? Sí. Bang&Olufsen es una marca de productos de tecnología, pero de diseño. Tienen un enorme potencial de diseño y además son bastante caros. Sus televisores, bueno, pues no bajan de los 6.000, 7.000 euros y concretamente, gracias a su desarrollo tecnológico, fueron capaces de hacer unos mandos a distancia que eran increíbles, finos, largos y muy ligeros. Y los vendían con sus televisores, fenomenal y muy satisfechos de su gran logro tecnológico, hasta que empezaron a venir las quejas. ¿De qué se quejaba el consumidor? ¿De que no pesaba? De que no pesaba, de que cogías el mando y es lo que le pasa, este pasachat no pesa nada. Yo cuando lo cogí la primera vez dije, esto no va a durar un día. La verdad es que funciona bastante bien, pero no pesa. Los productos tienen que pesar los que son buenos. Si algo no pesa, eso no va a ser creíble. Así que lo que hicieron fue resolverlo poniéndole una pequeña pieza de acero que pesa mucho y que con eso es enormemente contundente. Las puestas de los coches pesan, los mandos a distancia de las teles buenas pesan y en general la tecnología contundente pesa. Porque si no pesa, no es creíble. Y es que la áptica va a ser una clave en la toma de decisiones de los consumidores. En esto de tacto hay cantidad de curiosidades a tener en cuenta. Por ejemplo, lo que se llama la ley del contagio. La ley del contagio quiere decir que cuando hacemos la compra, hay algún producto que no os guste, pero que tengáis que comprar porque a vuestros familiares, compañeros, tengáis que comprarlo en el piso. Fijaros bien, cuando compramos cosas que no nos gustan, los consumidores, aunque sabemos que están envasadas y cerradas, no nos gusta poner cerca un producto que no nos gusta nada con otro que nos gusta mucho. Por ejemplo, a mí no me gusta el foie gras. Y si yo compro foie gras, tiendo a ponerlo, pues a lo mejor con productos que no me importe, porque desde luego no lo voy a poner con los yogures cerca. No sé que se contagie. Se llama la ley del contagio. Es un absurdo, pero es un absurdo que tenemos todos los consumidores. Y si no, observar a la gente cuando rellena las bolsas. Sí, la gente intenta clasificar, pero además de clasificar, lo que no le gusta lo separa. Es que pensamos que las propiedades de un producto se van a transferir. Eso es constante. Transferimos imágenes y transferimos propiedades. Y por último, quizás en el sentido del tacto sea bastante sorprendente el efecto que tiene sobre nosotros el que nos toquen los demás. No solamente nos gusta tocar, sino que es que además cuando un camarero llega, te va a traer la cuenta y se acerca a la mesa y te deja la cuenta y ligeramente te roza, gana más propina. Y si un vendedor está tomando una decisión y en un determinado momento con mucha suavidad, porque claro, tampoco es como para tomarse demasiadas confianzas, pero si levemente te roza, eso mejora las decisiones de compra. Y es que somos enormemente sensibles a tener contacto con los demás. Quizá el sentido más mágico, más potente y que hoy en día más quiere explotar el marketing es el olfato. Veíamos 200 colores, pero sin embargo somos capaces de oler 10.000 matices de aromas. Es decir, es un sentido extremadamente rico y extremadamente intenso en cuanto a la emocionalidad. Si queréis verdaderamente llevar a alguien a su infancia, lo único que tenéis que hacer no es cantarle una nana, es ponerle que huela a vainilla. La vainilla está en el olor de la leche materna. Es uno de los primeros olores que nosotros identificamos, no como olor puro, pero nos recuerda, es un olor completamente infantil y que tiene todas esas connotaciones. Y es que el olfato está, decimos, a dos sinapsis de las emociones. Mientras que la vista juzga, el oído juzga o el tacto juzga, el olfato es pura emoción. Hueles y automáticamente generas un recuerdo. De hecho, estudios que se hacen con personas de 80 años, en las que se les presenta música de su infancia o de su juventud, imágenes de su infancia y su juventud, por medio
de los olores les llevas hasta la infancia. Por medio de la música y por medio de las imágenes no sobrepasas la adolescencia. Es decir, lo que te mueve verdaderamente en el tiempo es el olfato. Es un estímulo extremadamente intenso que además cambia la percepción de los productos. Hay un experimento que me parecía increíble en el que un profesional coge un champú y se lo da a probar a una muestra de consumidoras y les pregunta que cómo funciona. Y las consumidoras dicen pues que el champú pues que no aclara demasiado bien, que no deja el pelo demasiado sedoso. La verdad es que no le ponen como muy buen champú. El investigador coge el mismo champú y le pone un olor agradable, pero no cambia ninguna de sus propiedades. Y se lo da a las consumidoras como un segundo champú para que se lo prueben. Acto seguido, las consumidoras hacen el siguiente reporte. Lavan fenomenal, el pelo se queda súper sedoso, esto se aclara muy bien y lo único que hemos cambiado es el olor. Es decir, el desempeño de muchos productos está completamente influido por el aroma que tienen, no por sus propiedades. En 1930, Layer, que era un vendedor de medias, se le ocurrió una tontería, que era ponerles olor a las medias de las mujeres. Era que disparó las ventas, porque las mujeres consideraban que esas medias, las medias de Layer, es que eran mucho más duraderas. Y es que nuestros sentidos nos engañan. Nos engañan porque un buen olor es una especie como de halo mágico para el resto de las propiedades del producto. Si huele bien, esto tiene que ser bueno. Despiertan todo tipo de emociones, incluso son un auténtico reclamo inmediato para el consumo. Esta es una valla publicitaria de carne de barbacoa que tiene la peculiaridad de que va acompañada de aroma a todo alrededor. Con lo cual tú vas a echar gasolina a esta shell y lo que hueles es a carne a la brasa. Y probablemente el mejor mensaje para generar traffic building en un establecimiento es un buen olor. ¿Alguien ha pasado por delante de una panadería a mediodía cuando están haciendo pan? La magia consiste en poner un poquito de mantequilla en el horno. Si cuando estás cociendo pan pones una pieza de mantequilla, el aroma que dispara la harina al cocerse se multiplica y sale ese olor tan a panadería que despierta el apetito rápidamente. Y es que el olor genera un impulso inmediato. Hay unas máquinas de vending de Hershey, de chocolates Hershey, que se les ocurrió ponerles aroma de chocolate. Y entonces, alrededor de la máquina olía fuertemente a chocolate, con lo cual dispararon las ventas de chocolatinas. Y por añadidura, estaba dentro de la máquina expendedora. El olor es capaz de movilizarnos rápidamente. Y por último, el gusto. El gusto es el sentido más pobre. Hoy en día nosotros en España hemos hecho toda una cultura sobre la gastronomía y muy bien merecida y además muy importante. Pero lo cierto es que registramos 5 olores. Es que no hay más. Es que son 10.000 olores para 5 sabores. 200 colores para 5 sabores. ¿Qué sentido tan pobre, no? Bueno, pues realmente es que el gusto no funciona como un sentido único, es el único sentido que se apoya completamente en los demás. Si a la gastronomía le quitas el olor y le quitas el color y le quitas el sonido, ¿qué te queda? 5 sabores, no te queda nada más. Hay unos experimentos muy interesantes hechos con sabores en los que a una muestra de sujetos se les tapan los ojos y se les ofrece vino a la misma temperatura que prueben 2 vinos. Tienen que probar vino blanco y vino tinto, no los diferencian. Si no lo ves, si no lo hueles, el vino tinto y el vino blanco son indistinguibles. Pero es que más difícil que eso todavía, o más llamativo, es que el Sprite y la Coca-Cola son lo mismo. Haz la prueba. Sí, anda ya, pero haz la prueba. Pero vas a la misma temperatura, ojo, a la misma temperatura, sin verlos y tapándonos un poquito la nariz cuando se acerca el vaso. No hay forma de diferenciarlos, es tan parecido. Claro, a la vista es imposible porque tu expectativa es una cosa es negra y otra es transparente. ¿Vosotros conocisteis la Crystal Pepsi? La Crystal Pepsi era una Pepsi que era transparente. Generaba un efecto sorpresa enorme porque tú esperabas algo transparente que sería limonado. Claro, me parecía una cosa extraña, bueno, aquello no funcionó, es cierto. Pero sí que nos dio una pista de que si tiene el color y no tiene el olor, esto no va a haber manera de diferenciarlo.
Y en los experimentos que hacemos con sabores nos damos cuenta de que el consumidor, antes de probar, ya está enormemente influido por cosas que le decimos en los envases. Por eso, ojo, hay que saber lo que se pone en un envase, porque eso va a ser no una información, eso es parte del sabor del producto. Cuando decimos que esto es cremoso, ya estamos haciendo que el producto sepa. No es solo un gancho, no es solo un reclamo, es que vemos cómo la experiencia del sabor va a ir completamente canalizada por eso que viene puesto en el envase. Cuando tú dices de unas patatas fritas que tienen un sabor extra largo, o cuando tú dices de un producto que es enormemente sabroso, ya estás creando la expectativa y creando el sabor de ese producto. Cuestiones como el nombre del producto, que se llame Boicao, pues ya te va a dar una pista. La nacionalidad, que el vino sea francés, o la información nutricional que tiene o no tiene grasa, hace que lo consumas de una forma u otra, o incluso ese copy del envase. Bien, pues, moraleja de la comunicación multisensorial. Nuestro reto hoy es crear experiencias. Los productos son el camino de la experiencia y nosotros no hacemos productos, lo que hacemos es construir experiencias y podemos hacer que el consumidor viva las experiencias que nosotros diseñamos. Para eso tenemos que explotar completamente el poder de los sentidos y saber que los sentidos están conectados, que la información que le llega a uno le va a generar efectos en otro y hacer por lo tanto que con eso el consumidor sea capaz de vivir la marca. Muchas gracias.